Saludos, muy buenas tardes. El cheque bebé, hemos sabido hoy, se lo hemos contado en el informativo además, se ha convertido en Asturias en un cheque sin fondos en este caso. Y es que la Consejería de Bienestar Social ya reconoce que desde el 1 de noviembre no hay dinero para pagar esos 500 euros que se entregan a los padres de un nuevo bebé. Eso hace que muchos se pregunten o nos preguntamos qué pasará con otras muchas compensaciones o ayudas o subvenciones prometidas y aún esperadas, para algunos por lo menos, como pueden ser esa subvención para la compra de un ordenador o la renta para pagar el alquiler a los jóvenes que quieren emanciparse, en fin, todo eso que está pendiente de cobrarse en algunos casos. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas más en nuestro debate público que hoy, que en este lunes comienza de forma inmediata y que hoy trae a estos invitados que les presento. Empiezo por Faustino Zapico, que es el portavoz de Unidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Evaristo Baizán, que es miembro de Asturias Acoge. ¿Qué tal, Evaristo? Hola, Víctor. Y con nosotros también Francisco Gómez del Castillo, que es informático y además también es uno de nuestros habituales contactores. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas noches. Bueno, si queréis, podemos empezar, ya que está aquí Faustino, por el lado político. Bueno, casi todo lo que tenemos hoy y casi todo lo que tratamos lo suele ser, pero hoy sobre todo porque se ha conseguido modificar la ley para que en esta misma semana se puedan iniciar los cambios en el Ejecutivo Regional, entren los dos consejeros de Izquierda Unida, se desaloje a su vez a los dos consejeros que ocupan Bienestar Social y Medio Ambiente. Dicen que alguna consejería más puede perder a su titular, léase Cultura. En fin, no sé qué os parece a vosotros todo esto. Empezamos, ya digo, por Faustino. Hombre, yo creo que el margen de la valoración que se pueda hacer de que se forme este gobierno de coalición, que yo creo que es negativo, en todo caso lo que no es muy fácil de entender y esos problemas que tuvo poniendo el PP para cambiar la ley como un acto especie de suprema repugnancia para intentar retardar un par de semanas lo que es la formación inminente de un gobierno, que por lo demás yo creo que sí es legítimo desear que lo hagan desde el momento bueno que hay una aritmética parlamentaria y si realmente hay un sistema parlamentario con el que tanto se llena la boca algunos, pues lo normal es que pues si hay condiciones o creen que hay condiciones para ello, esas fuerzas políticas puedan hacerlo. Y hay error de por sí que existiera esta ley que lo ponía tan difícil al presidente hacer una remodelación del gabinete. Eso por sí solo es bastante extraño y bueno, lo razonable era que se solucionara. Por eso digo que la repugnancia del PP resulta como mínimo un tanto extraña, sobre todo cuando tampoco hay que pudieran hacer gran cosa, más que retardarlo un par de semanas. Parecía una pataleta. Sí, una pataleta, vamos. Otro caso es la valoración que se puede hacer del nuevo gobierno que se avecina, que en ese sentido creo que es negativo por los intereses de los asturianos, que en este contexto de crisis reeditar un gobierno de coalición como el de la legislatura anterior, que yo creo que no aportó nada positivo, o lo implicó cambiar el modelo político y el modelo de depredador, que así podríamos decir, que aplicó el PSOE en solitario, y que ahora bueno, lo que sirve es para que el PSOE pueda hacer esas políticas más cómodamente, y precisamente en un contexto de crisis económica pues el PSOE lo que interesa es dejar bien cubierto el flanco izquierdo, haciendo corresponsables desde las políticas antisociales que seguramente va a acabar aplicando, y la prueba de ello es lo del cheque bebé, claro, la pita de los huevos de oro, ya lo que tiene, ¿no? El prometer cosas cuando no se tiene la capacidad financiera para cumplirles en cuanto vienen un poquitín maldades. Entonces en ese sentido yo creo que ya es bastante negativo para los intereses de Asturias y que vamos a ir viéndolo en los próximos meses. ¿Y para Izquierda Unida qué creéis que puede significar esto? Algunos dicen que es ya un paso más a su muerte política, ¿no? Ha habido división en el seno del partido. Sabemos que Vallador, por ejemplo, no estaba muy a favor de... Claro, si no del pacto, sí de cómo se ha negociado, por lo menos, ¿no? Sí, como mínimo. De todas maneras, claro, el contexto es que Izquierda Unida a nivel estatal, digamos, medio amigáronse en la última Asamblea Federal, pero aquí en Asturias, digamos, están unos cuantos capítulos por delante, la ruptura ya se fecha unos meses y además de formas bastante tremendas, como ya bastante sabía algún periodista de esta casa que tocó vivirlo en persona, ¿no? Pero en ese sentido, claro, esto afonda todavía más esa ruptura, porque evidentemente, claro, con el PC ya fuera de Izquierda Unida, pues, digamos, afonda todavía más esa situación, pero claro, a nivel estatal, posiblemente cuando los obliguen a amigarse, si al final acaba cogiendo esa especie de entente cordial que se empezaba a montar en Madrid, pues a ver cómo faen, porque sobre todo yo dame la impresión de que la plana mayor de Izquierda Unida, una vez que agarra la silla para que lo suelten, es como mínimo muy complicado, yo creo que ni con agua ferviendo. Yo la postura de Valladolid, sinceramente, tengo que decir que no la entiendo, porque claro, tener que esperar 5 años para decir que ya estaba de aquella mal a gusto con que se formara el gobierno de coalición, y en plan decir, yo fui considero porque me obligaron, realmente no me resulta muy serio, y he de reconocer, si acaso, que
la postura que tiene ahora, pero bueno, también siendo malos podría explicarse por el propio proceso de marginación interna que tuvo él viviendo de unos meses para acá, desde que Jesús Iglesias agarró la dirección de la organización, ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que sí marca, habría que ver si estuvo una pataleta de este momento, o si esto marca una línea y va a convertirse en el sector crítico con el gobierno después de que echaren a todo el sector del PC, que eran los que estaban críticos con el gobierno. Como mínimo resulta un poquitín extraño. Bueno, la verdad que yo estoy de acuerdo con Faustino completamente, claro. Pero bueno, por ampliar un poco, Izquierda Unida vendió todo, no subió al gobierno solamente por los puestos, es lo que es mi opinión, por los puestos de... Yo creo que por disponer de algo, porque si le quitas la parte del PC a una Izquierda Unida, asturiano estoy hablando ahora, porque a nivel estatal, como decía Faustino, hay una asamblea ahí pendiente, ¿no? Pero a nivel asturiano le quitas el PC y le quitas el patrimonio que implica el PC, ya por hablar también en términos materiales, pues se queda con la única representación heredada de unas elecciones en las que ya la legitimidad de su representación es discutible, porque claro, ya no es toda la Izquierda Unida ni la propuesta de Izquierda Unida la que sube al gobierno, es una parte de ella nada más, ¿no? Entonces yo creo que fue una huida hacia adelante para disponer de alguna fuerza más adelante por sí misma, no sé si para poder negociar con el PC o para lo que quieran, por disponer de unos puestos, un cierto poder, un cierto prestigio, pero efectivamente a cambio de nada. A mí me preocupa mucho eso porque al menos el PSOE no tenía la mayoría suficiente y el gran plan que para mí es el Muselón, las centrales térmicas, Caleao, que está todo unido con las grandes líneas de alta tensión, que es todo un proyecto puramente depredador, muy bien dicho, absolutamente despreciativo para el medio ambiente asturiano y que no nos va a aportar nada en cifras, en términos sociales y de futuro. Pues yo creo que no les van a impedir hacer ese tipo de políticas, al revés, lo van a hacer más cómodamente. O sea que mi opinión es tal cual expresaba Faustino. Francisco. Sí, yo también creo que a Areces le ha salido bien la jugada, porque eso, como decía Faustino, cubre el lado izquierdo. Lo que decía Valledor en la prensa, que ahora no va a haber nadie que responda a las políticas del gobierno regional, con lo cual ya tiene hasta final de la legislatura bastante tranquilo, y de aquí a final de la legislatura es posible que Izquierda Unida ya no exista al final, o bueno, tengan tales líos que vete a saber. Izquierda Unida no ha tenido otro remedio que meterse en el gobierno para poder seguir viviendo de algo por el aporte económico que eso supone, porque yo quiero hacer hincapié en lo que tú decías, la ruptura con el PC a nivel patrimonial es muy fuerte, porque las sedes están a nombre del PC. Y en las conversaciones que hicieron con el Partido Socialista, algunas las tuvieron que hacer los de Izquierda Unida en un hotel, porque no había sede. Entonces, yo creo que a Izquierda Unida se ha agarrado ya al último que puede tener, y ya veremos a ver cómo acaba la legislatura de Izquierda Unida. Bueno, hablando de legislaturas, de decisiones, ya lo apuntaba hace unos momentos Faustino, hemos conocido hoy, nos sorprendía la prensa contándonos que una de las promesas de esa pita de los huevos de oro, como tú decías, los cheques bebé, pues se acabó el fondo. Por lo menos de momento no hay partida, es un cheque sin fondos, un cheque que no se puede pagar porque desde el 1 de noviembre no hay una partida económica y además ahora llega Izquierda Unida, se va a hacer cargo de esa Consejería de Bienestar y ya adelantó Izquierda Unida que no está muy a favor de esas ayudas porque, bueno, son café para todos, no establecen diferencia en función de los ingresos. Faustino. Claro, efectivamente, y que de mano ya el resultado de la política, ya el avance populista de Zapatero, cuando en su momento prometió los 2.500 euros, y entonces llegó a decir, y yo más, pues yo doy 500 más. Claro, que dónde salen los perros, cuando aquí el modelo autonómico non apura una capacidad financiera real a las instituciones asturianas, precisamente porque no existe un concierto económico ni una hacienda propia, y por lo tanto al final, claro, y prometer con lo que no se tiene. Y lo dicho, en cuanto vienen un poquitín maldades, pasen estas cosas. ¿Qué pasa? Que al final, efectivamente, yo creo que la subvención en sí misma es fundamentalmente injusta porque implica dar perres por igual independientemente del nivel de renta. Y eso, pues, no me parece que sea razonable. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Bueno, yo creo que lo del cheque bebé que se quite no es lo más importante, y como si acaso un símbolo de cómo se mete la pata, pero resulta más simbólico todavía cuando hay una semana
acaben de subir 5.000 euros anuales a los altos cargos. Entonces no lle que solo con los perres de los altos cargos sí se podía pagar ese cheque B, que posiblemente sí durante un semestre, teniendo en cuenta que la natalidad en Asturias lle de las más bajas del mundo, por lo tanto no hay que salgan aquí tantos guajes, ¿no? Sino más que nada como símbolo de decir, bueno, mientras uno están subiendo los sueldos, que ya de por sí no son precisamente pequeños, pues pones a recortar precisamente por lo último que prometiste y por lo último que diste como muestra de populismo antes de las elecciones paganales. Y como mínimo una cosa un poquitín cruel para las personas que bueno que contaban ya de mano con esa subvención, aunque no creo que evidentemente nadie se ponga a tener más guajes porque vayan a dar 500 euros más, evidentemente. Bueno, las razones de la baja natalidad creo que son mucho más fondes y muy distintas. Sí, ya lo dijimos en su momento. Sí, yo creo que a la gente le va a costar entender a nivel no ya asturiano, sino estatal o internacional si quieres, pero sobre todo estatal, que es donde hay competencias para hacerlo una política propia, porque en Asturias política propia no podemos hacer. O sea que es difícil entender que se está hablando de salvar a la banca cuando la crisis económica está afectando a las clases más bajas de la sociedad. La gente eso no lo entiende, y yo tampoco, desde luego. O sea, ya sé que consideran el modelo que tenemos, consideran a la banca la indispensable, algo así como el eje central de un sistema absolutamente que tiene que estar... claro, ese es el problema, el modelo que tenemos. Entonces, en ese modelo, ¿qué son las políticas sociales? Son las limosnas del sistema, no son otra cosa. Son los sobrantes, sí los hay, y ahora deja de haberlos por la crisis, macrocrisis que se está sufriendo. ¿Qué compensaba un poco también esas limosnas? Que las hacía un poco más amplias, los ingresos por razones de burbuja inmobiliaria, los impuestos, las recaudaciones públicas por parte del sector de la construcción. Siempre se dijo cuando la burbuja inmobiliaria estaba en pleno auge que era el motor de la economía, nada menos. Ahora el motor no lo tenemos, pero nadie habla de que ya no tenemos motor. Se habla de crisis, no se sabe, financiera. ¿Cómo crisis financiera? ¿En qué quedamos? O sea, es el reino de la confusión. Las víctimas, desde luego, van a ser la falta de recursos para las ayudas sociales y, por supuesto, no lineales. Como decías, ciertamente es absurda esa política que se hizo. Para mí es símbolo del poco caso que se le hacen a las políticas sociales, cuando deberían ser el eje de un gobierno, en la medida de sus posibilidades, un gobierno autonómico. No, siguen las líneas del gobierno central, de la política del Estado, y lo utilizan como limosnas. Ahora no hay limosnas, pues desde luego ahora sacan disculpas de que si tiene que ser proporcional a las necesidades. Bueno, a ver qué hacen, no lo sé. Francisco. No, pero sin embargo, esta fue la respuesta, digamos, esta y otras parecidas a un problema muy serio que tiene Asturias, es la baja natalidad. Y eso es un problema muy serio y que no se soluciona en 4 años. Y como no se soluciona en 4 años, tiene un inconveniente muy fuerte, y es que el que venga de atrás carree. Y bueno, planteas 500 euros en una cosa que, vamos, hombre, uno cualquiera que conoce matrimonios jóvenes o tal, y dice, bueno, ahora ya 2.500 de Zapatero y 500 del gobierno regional, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y que vas a tener un hijo porque te den 3.000 euros o no te los den? Un hijo 3.000 euros se los come el primer año. ¿Y después qué hacemos con él? Es decir, eso es el chocolate del loro, por unas medidas totalmente populistas en campaña electoral que funcionan por la poca cultura política. Funcionan por la poca cultura política que tenemos en España. Porque eso, un responsable político con un pueblo educado políticamente no se atreve a hacerlo. No se atreve a hacerlo porque, vamos, al día siguiente se tiene que ir. Como lo de los 400 euros. Que habiendo superávit, más ya que mandar narices, superávit, el año antes no, 3 meses antes de que se empezara a notar que aquello ya no furlaba en todo el planeta, y hay superávit, y que un gobierno que se diga de izquierdas, les perres del superávit en cuenta de invertirles en políticas sociales, sobre todo política redistributiva, además a largo plazo, que es lo que realmente importa, claro, que se dedica a repartir perres en mano,
que eso parece tanto al PRI mexicano o al partido peronista en los mayores momentos repartiendo juguetes a la puerta de las casas para que fueran a votar antes de las elecciones, que queda feo hasta para este tipo de políticos están avezados a ese tipo de cosas, y inaceptable. Claro, es que las políticas sociales, si fueran más importantes en la política general, que no lo son, pues efectivamente habría ayudas a largo plazo. Hay países europeos que las tienen. ¿Ayudas a la demografía porque hacen falta? Pues muy bien, determinados descuentos a los que tienen más de un número de hijos y determinado número de ingresos, cantidad de ingresos en los distintos servicios públicos. Que hay un problema con la vivienda gravísimo en España, a pesar de la burbuja inmobiliaria, es increíble, pero así es. Ahora resulta que la gente no tiene casa y hay miles de casas vacías, ¿no? Bueno, pues en los países europeos que tienen un eje en la política social le dan más importancia, tienen un parque público de viviendas para el acceso de todas las clases sociales. Y eso es parte de su economía, porque la economía que se mueve en esos sectores mueve el comercio, mueve el consumo, como ellos dicen. Aquí no se concibe eso. ¿Cómo se incentiva la natalidad? Porque, bueno, estamos hablando aquí de que con 3.000 euros, ¿no? Algunos dicen que pueda ser una ayuda, pero claro, evidentemente no una solución. ¿Cómo en Asturias, por ejemplo, cómo conseguimos que la gente se decida a traer más niños? Te mando creando puestos de trabajo para que la mocedad, que ya la que está en condiciones de tener fíos, no tenga que escapar, porque luego si marchan de Asturias tendrán fíos o no, pero en todo caso aquí tampoco nos enteramos mucho, no sé cuándo vengan por vacaciones. Evidentemente generando empleo y recuperando lo que nosotros llamamos la Asturias productiva, que es actividad productiva, no productivista, sino productiva en el sentido de que produzca cosas materiales de interés y que permitan sostener la población, ¿no? Evidentemente abaratando la vivienda, pues como bien comentaba Baristo, que es un parque público de viviendas en alquiler, y además donde los alquileres van en función de la renta de las personas que soliciten esas viviendas, como se fai en países como Francia, por ejemplo, esa república ahora gobernada por la derecha, e incluso esas cosas todavía tampoco les quitaron. Eso ya, y bueno, incluso también hay un modelo cultural, efectivamente, hay un modelo consumista, y eso tampoco hay una parte pequeña, creo yo, del problema. Hay un modelo consumista en el que evidentemente te conciben los fíos más como una carga que como, bueno, pues como un proyecto personal de... Bueno, que también, yo siempre digo que tanto tener fíos como no tener fíos es un acto de egoísmo, ¿no? Porque al final cuando tienes fíos, yo porque quieres tener algo tuyo, quieres perpetuar tu especie o los tus genes. Pero en todo caso, bueno, también hay un acto de toma y daca, en el sentido, bueno, tú das una vida, pero luego también críesla y bueno, recibes compensaciones por ello, pero también estás haciendo algo. Y el acto de no tenerlo también hay un acto de egoísmo, pero que en muchas ocasiones viene determinado porque no hay posibilidades reales de tener guajes. ¿Cuántas parejas hay ahora mismo separadas porque unos están fuera de Asturias y otros están dentro, por poner un caso? ¿Cuántas familias a lo mejor quieren tener guajes pero no se ven en condiciones económicas porque tengan trabajos precarios que están ahora trabajando, pero quién sabe si dentro de 2 meses o 2 años van a poder hacerlo, o incluso trabajando los dos, que tienen entre los dos tienen un salario bastante pequeñaco y la mitad como la hipoteca? En esas condiciones, ¿quién puede tener guajes? Sin embargo, sí, pero... es toda una serie de medidas en contra de eso, en contra de poder hacer una familia. Es decir, vas a tener niños y digo, no, esto es por lo menos para 20 años como que te obliga, ¿no? Y parece que solo duran las hipotecas 20 años ya y más, ¿no? Pero todas las medidas que va tomando el gobierno regional, que podía tomar otras, van en la misma dirección, eso, van a seguir eso igual. Y el precio de la vivienda, las medidas que ha tomado Varese es para que no baje el precio de la vivienda, que a eso sí le tienen miedo, porque cuando un mercado se desinfla, el ABC de la economía de cualquiera es que los precios bajan. No, los precios no están bajando. ¿Por qué? Porque ha venido alguien con dinero dispuesto a ponerlo, sabiendo que pierde, y a comprar terrenos, que no se los van a comprar al paisano que está ahí, no, se lo van a comprar a la constructora que compró no sé cuánto y ahora no sabe qué hacer con ello y lo quiere hacer dinero. Y ahí está nuestro presidente, y a comprar viviendas que no se venden. Bueno, pues ahí va nuestro presidente a comprar esas viviendas que no las va a vender ni como vivienda pública. ¿Para qué? Para que no baje el precio de la vivienda y poder así hacer que los constructores salven ese dinero que tienen bloqueado sin que baje el precio de la vivienda, y los demás a seguir pagando.
Curiosamente, y Faustino, perdón, Evaristo pertenece a Asturias Acoge, son los inmigrantes los que hacen aumentar la natalidad aquí en Asturias y donde sea. Y no creo que ellos tengan empleos muy estables. Y el consumo, la natalidad y el consumo. A mí me llama la atención ver a estos chicos latinos y las familias enteras por los centros comerciales, en cuanto tienen un salario, son los consumidores más furiosos que hay. Yo creo que es en parte comprensible, tal vez por que viven en un país con necesidades, ahora tienen aquí unos recursos que digamos que no esperaban, que no es que sean abundantes, son los mismos o menores que los que tienen en español, claro, pero comparados con lo que ellos tenían les parece que son nuevos ricos, y rápidamente van a gastarlo no en el futuro del hijo, sino en los zapatos de marca y en las camisas de marca. A mí eso me da una pena terrible ver ese modelo. Bueno, pues algo así es lo que les hemos vendido y lo que se está promocionando en la política asturiana. Es curioso, en lugar de una política de ahorro, una política de consumo. Efectivamente, pero ¿por qué la política de consumo? Habrá que reorganizar la economía de otra manera para que no necesitemos gastar tanto ni consumir tanto, que es absurdo, y podemos tener más tiempo para nuestra familia y para nuestra vida privada y crear más estabilidad de empleo. Bueno, efectivamente, las medidas políticas van en la dirección opuesta. En el tema de los inmigrantes también han servido para mantener un poco, digamos, los precios, sobre todo en la vivienda de ocasión. Eso está comprobado porque compran la vivienda de segunda mano. Aquella que tiene 30 años, así que ya el dueño la vendía por 8 kilos y ahora de repente ve que tiene un comprador por 12 kilos. Dice, ¡ay, qué maravilla! Porque efectivamente estas nuevas familias son capaces de pagar más de lo que el propietario creía que valían. Entonces eso ayuda también a mantener el mercado en esa medida, es cierto. Bueno, si os parece cambiamos de asunto porque en Valladolid un juez ha obligado a retirar los crucifijos de un colegio público. Es una sentencia que marca el primer precedente de este tipo en España y además es una sentencia que lejos de zanjar una polémica probablemente la ha iniciado, ¿no? Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora porque ya hay partidos políticos como el Partido Socialista, por ejemplo, que asegura que va a pedir que esa medida se extienda al resto de colegios públicos donde todavía persisten estos símbolos religiosos. A ver qué os parece a vosotros esto, Faustino. Hombre, parece bien, pero creo que ya, mira que hubo tiempo para hacerlo. Porque vamos, que yo sepa, el PSOE entró a gobernar en 1982 y la ley de libertad religiosa pues ya más o menos de ese tiempo, un poquitín primero. Lo que no es razonable, y que a estas alturas, en las escuelas públicas, se te hagan símbolos confesionales, que yo creo que eso no es razonable de ninguna manera. Como tampoco es razonable lo necios que se pusieron la Junta de Castilla y León, porque esta historia viene de 3 años para atrás, y recurriendo o poniendo tordes para que no se llevara efecto. Yo creo que en ese sentido, una buena noticia, lo penoso es que se estuviera dando todavía, y en todo caso, bueno, yo creo que la defensa de un Estado aconfesional pues implica, no como dicen unos, prohibir los crucifixos ni de símbolos religiosos, sino verlos también en su contexto indicado. Yo creo que nadie, bueno, salvo alguno que te da un poco para allá, puede escandalizar, por ejemplo, que la bandera asturiana lleva una cruz, porque hay algo, un símbolo de todos los asturianos, independientemente de la fe que puedan tener. Pero concretamente tener en la escuela pública una cruz presidiendo el aula, pues yo sí creo que es una forma de, no tanto de imposición, no se trata de que porque tener una cruz supuestamente sea un acto de imposición hacia los guajes de la fe católica, pero sí que de alguna forma transmite la sensación de que lo normal o lo aceptable o lo más razonable y ese símbolo, y nosotros somos bien la ausencia de ninguno que sea lo razonable en la escuela pública, vuelvo a decir. El Estado es aconfesional, no es laico. En Francia tienen el problema contrario. Parece que incluso está ganando terreno los antilaicistas, en el sentido de que la libertad religiosa puede permitirles en determinados ámbitos públicos, en este caso hablamos más de musulmanes que de cristianos, llevar símbolos religiosos. Bueno, en España efectivamente no llegamos a superar el nacionalcatolicismo que heredamos, al menos en el aspecto simbólico de los... y entonces ahí están los crucifijos como una tradición puestos en las escuelas, que a mí me sorprende que estén todavía en las escuelas públicas. De todas formas, yo hoy cuando vi la noticia me preguntaba una cosa, ¿y en los concertados? ¿Por qué, por muy religiosos que sean, que es un problema más gordo todavía de la herencia que tenemos, si están financiados con fondos públicos y va un niño musulmán, tiene que tener un crucifijo en el aula? ¿Y por qué no va a ir un niño musulmán a un centro concertado? Dígamelo.
Es decir, o porque tiene que haber centros concertados. Bien, buena pregunta, pero más ya por no cambiar de tema, ¿no? Pero efectivamente, hablábamos de los símbolos, pero ciertamente eso tiene mucho que ver, Claro. porque hay centros concertados. Es decir, la enseñanza debería ser pública y el Estado debería ser, al menos absolutamente aconfesional. Y en todo caso, la equivalencia, la equiparación, quiero decir, de derechos por parte de las distintas confesiones. Y si hay crucifijos, pues un grupo de niños musulmanes puede decir, pues que me pongan ahí el símbolo nuestro, ¿no? La media luna, lo que quieran, claro. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que la cruz, además de ser un símbolo confesional, religioso, es un símbolo cultural. Como decías tú, en la cruz en la bandera asturiana hay una cruz. Y los que son asturianos y no son creyentes se sienten discriminados por esa cruz. La cruz está en España, digamos, ya hundida en nuestras raíces culturales, en nuestra forma de pensar, entonces es un símbolo cultural también. Yo no creo que se rompa la confesionalidad del Estado porque haya una cruz en un aula. Es más, yo esto lo considero una cosa menor dentro de un centro, o por lo menos que debería ser del ámbito típicamente de lo que es el centro escolar. Y el centro escolar tiene sus órganos de gestión democráticos, además, que pueden opinar sobre eso. Es decir, pues la cruz se pone o la cruz no se pone. Según decidan Y en no el hay- propio colegio, ¿no? Eso es, porque aunque sea público, aunque sea los niños que van allí, el Estado va a seguir una labor subsidiaria de educación de los hijos. La responsabilidad de la educación de esos hijos no es del Estado, es de los padres. Y en todos los centros, pues hay unos órganos que pueden decir, bueno, pues haya cruz o no haya cruz. Y ya está, y yo no veo más problema. A mí me preocupa también mucho más que se quite un Dios para poner otro. Y lo digo porque yo he visto en centros escolares, y me lo contó un profesor de religión, tuvo un problema porque un día puso un calendario en el aula que era de manos unidas. Y le montaron un pollo que pagué. Al día siguiente había un calendario de Cajastur. Bien, ese es el problema. Cuando se quita un Dios, espera, que igual ponen otro. Ya. Y es tan ir a la conciencia una como otra, ¿eh? Es decir, nuestra universidad está trufada completamente de Banco de Santander. Y nadie dice ni pío. No vaya a ser que se enfaden. Eso. ¿Podemos poner un póster de Coca-Cola? No pasa absolutamente nada. Si ponemos una cruz, entonces sí ya se rompe la confesionalidad del Estado y ya tenemos que ir al juzgado. Yo creo que las cosas hay que verles también en el contexto en el que se dan. Que evidentemente las raíces de Europa, bueno, básicamente los ingredientes de la cultura europea, los comunes, digamos, a toda Europa son, bueno, la cultura greco-latina y la judeocristiana, más después los ingredientes propios de cada parte de Europa, ¿no? Pues la eslava, la céltica, la germánica, la demás, efectivamente. Y eso, incluso los que no somos creyentes, pues tampoco estamos, ya que tenemos mal gusto con ello, bueno, básicamente porque yo como el que está mal a gusto con tener el pelo negro cuando lo tiene negro, bueno, pues aguántese usted, y es lo que usted nació así, ¿no? Pero, y yo puse el ejemplo de la bandera precisamente por eso, porque como el cristianismo ya una parte de la identidad cultural de nuestro pueblo, del pueblo asturiano, como de la mayor parte de los pueblos de Europa, bueno, de todos los pueblos de Europa Occidental. Una cosa y eso, y otra cosa y de alguna forma imponer, incluso aunque sea un poquitín a dulces, el modelo confesional. Cuando se pone la cruz en una presidencia de un aula, no es porque sea un símbolo cultural en abstracto, también lo es una columna corintia, pero no se pone una columna corintia. Ponse la cruz, pues por una razón expresa, porque esa cruz lleva ahí desde hay 60 años, desde que llegó la dictadura franquista y se decidió que la escuela tenía que servir para formar buenos españoles y buenos católicos. Entonces claro que hay un acto de imposición, y yo tampoco estoy de acuerdo con que tengan que votar los padres si se pone ese símbolo o si se pone otro, y que si los padres deciden que hay que poner un retrato del Che Guevara, que entonces ya válido poner un retrato del Che Guevara, que mi papá está bien un retrato del Che Guevara, pero no me parece razonable que una escuela pública tenga que poner un retrato del Che Guevara, o yo qué sé, o un símbolo masónico, o la media luna, o la estrella de David. Yo creo que esas cosas no son razonables. La escuela en sí misma no es que la escuela sea ideológica, porque es imposible que lo sea, por eso en todo caso tiene que tener una función más integradora. Y en ese caso poner una cruz en el aula, coime, no es únicamente porque sea la nuestra herencia cultural. La nuestra herencia cultural puede ser otras cosas, y puede ser una iglesia que ya es monumento y patrimonio de todos, o puede ser pues eso, la cruz de la Victoria.
pero el crucifijo una iglesia no, hombre. Y la foto de los reyes, que suele estar al lado del crucifijo en muchos colegios, bueno, en este lo estaba, hay fotos que... Hombre, yo como republicano que soy, maldita la gracia que me fai. También hay que reconocer, bueno, pues que en tanto que son los jefes del Estado, para mi pesar, y yo creo que para el pesar de muchos, y el resultado de esta transición tutelada que se dio, hombre, yo la verdad que soy bastante iconoclasta, y soy republicano, incluso si viviéramos una república tampoco me parecería bien que tuviera el retrato del presidente viendo a todo el mundo, a los nenos desde el aula, ¿no? Como vamos, si fuera el gran no hermano. sabemos qué poner realmente. Pues no ponemos nada, hombre, ponemos un mapa y ya está, que un mucho más mapa, inocente, quizá, sí. claro. Pienso que efectivamente, bueno, no puede hacerse una guerra de los símbolos, no tiene mucho sentido, desde luego. Ahora, las opiniones son diferentes, como ves. Ahora, en lo que sí estamos de acuerdo, Paco, es en que el Banco Santander tampoco. Efectivamente. O sea, Ni Coca-Cola. No, pero está. No, Yo claro, aquí- claro que está, claro. Y está bastante más que la cruz. pues si se quitan símbolos hay que quitarlos todos, efectivamente. No, yo en esto me acuerdo mucho de... Pero, mira, porque un viví ejemplo, ahí... en la universidad, un segundín. El símbolo de la universidad y también un símbolo religioso que bueno, pues tiene el símbolo episcopal, porque bueno, fue la fundación fue gracias a los perres que dejó Sí, como la mayoría. que dejó Valdesalas. Me parece muy razonable, porque ese es el resultado de un momento histórico concreto en el que ese hombre, al margen de que fuera inquisidor y que no pudiera no caer muy bien, pues existió realmente y hizo eso. Bueno, pues eso ya es razonable que ese símbolo esté ahí como símbolo de la universidad, como recordatorio de quien ayudó a hacerlo. Pero lo decir, ya que esa cruz no es una obra artística que lleva 500 años metida en esa escuela, esa cruz llevará ahí seguramente pues desde los tiempos de los años 40, efectivamente, desde la Victoria, Francisco, que famosa. hemos interrumpido. Sí. Perdona. No, yo decía, es que a mí me tocó vivir esto en Madrid, cuando yo era joven. Cuando era alcalde Enrique Tierno Galván, conocido agnóstico del Partido Socialista, un día le dijeron si no quitaba la cruz del despacho suyo. Y dijo que no le incomodaba nada la imagen de un justo. Y ya está. Y no era nada religioso, vamos, agnóstico reconocido, y algunos decían que hasta masón. Pero no le incomodaba la imagen de un justo. Hoy sí. Sabéis que Machado, bueno, que muchos poetas de conocida ideología acudían a las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Y se quitaban el sombrero ante el paso de una imagen y le preguntaban, bueno, ¿cómo hace esto alguien? Y decía, bueno, que quizá no lo hacía por esa imagen, pero por el respeto que alguien muestra a esa imagen, decía, ¿no? Bueno, no sé, es un apunte simplemente. Yo quería preguntaros también una cosa, y es, parece que estamos dispuestos a revisar todo, ¿no? Ahora lo de la cruz, los símbolos franquistas antes, estamos en un momento de revisión absoluta de todo lo que ha formado parte, nos guste más o menos, de nuestra historia, ¿o no? Hombre, es que nos quedó una asignatura pendiente, distintos deberes por hacer, ¿no? Otra cosa es que no queramos darles importancia, que tampoco se trataría, como yo decía antes, de hacer una guerra, ahora de esos deberes, es decir, tampoco se trata ahora de... yo hoy pensaba, si de verdad se da confrontación, es porque sigue habiendo dos sitios, dos frentes, aunque sea ideológico, aunque sea culturales. Es posible que estemos haciendo mal la asignatura pendiente otra vez. Bien, puede, Sí, pero es pendiente, pero hay que hacerla bien. Es decir, por ejemplo, cuando un señor, un nieto o lo que sea, un hijo, un nieto, reivindica saber dónde está su ancestro enterrado, no está reivindicando, bueno, no se trata de sacar el debate, entiendo que lo que está reivindicando simplemente es que se sepa dónde está y que se le rinda una cierta, que se le devuelva esa dignidad que perdió, ¿no? Nada más. No se trata de llevar a nadie a los tribunales en plan sentencia, salvo que sea simbólica. Por ahí es por donde yo creo que deben ir las cosas, simplemente para cumplir con los deberes que se tienen pendientes respecto a nuestra historia reciente. Pero no se trata ahora, efectivamente, de hacer ningún tipo de venganza o de aplicar una justicia ejecutiva real, que además es imposible. Yo le planteé eso a un viejo militante de raíces socialistas, pues decía, bueno, todo el mundo tiene, contrario a las exhumaciones que se están haciendo, hombre, todo el mundo tiene derecho a decir, oye, aquí mataron a mi abuelo, uy, dice, sí, y darle sepultura o cristiana sepultura. Sí. ¿Y en eso qué pinta la televisión? ¿Y por qué va la televisión a eso? Porque no se hace por eso. Hay detrás una motivación de revivir cosas que no se deben revivir. Y yo estoy, hombre, pues si alguien quiere enterrar a su abuelo, tal, como es debido, tal, yo en eso no tengo ningún inconveniente. Pero no sé qué pinta la televisión en esas... Hombre, yo creo que solo faltaba que eso se hiciera de forma vergonzante.
que vamos a ver, no, que pero les tampoco de forma pública. No, yo claro, enterré a mi padre hace hacer un poco acto, y no fue la televisión, vale, y no fue nada vergonzante. Ya, claro. pero no estamos hablando de eso precisamente. Vamos a ver, aquí lo que hubo fue un acto de, bueno, un asesinato premeditado de decenas de miles de personas cuando la guerra, y sobre todo después de la guerra. Esas víctimas no solo fueron, digamos, se les mató físicamente, sino que también se les mató moralmente, y los propios hijos de las víctimas tenían que sentir una escuela por parte de esos maestros puestos muchos para sustituir a otros maestros republicanos que ya estaban también de na fosa, que ellos decían a los propios nenos como los padres eran unos asesinos o que estaban bien muertos, y ese sin entender es una reparación moral, y esa reparación moral pues dependerá de cada uno, habrá quien prefiera hacerlo en su intimidad, y evidentemente tiene todo el derecho del mundo, y desde luego lo que sí tiene que saberse y donde había fosas comunes y que se recuerde. Y lo mismo que en cualquier punto de Francia pues está puesto un símbolo donde se dice aquí fusilaron a 7 de la resistencia o aquí murieron no sé cuántos, pues también yo creo que es mínimamente razonable que en todos los puntos de Asturias y de toda España donde se hicieron ese tipo de asesinatos de Estado, pues que figure. Y después, claro, que aquí hay mucho oportunismo, vale, pues no sería yo quien lo niegue, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que este Partido Socialista ya estuvo gobernando y con Felipe González no se fechó absolutamente nada la memoria histórica, y precisamente cuando ahí están morriendo los, bueno, no ya los protagonistas, sino los fíos de los protagonistas, pues claro, eso es lo que realmente toca un poco las narices, el saber que sí es verdad que hay una cierta operación mediática, que sí hay un punto de exhibicionismo para tapar otro tipo de políticas sociales que presuntamente tendría que hacer el Partido Socialista y que no les falla, entonces tienen que recurrir a la guerra puramente ideológica, porque ya lo que queda, ¿no? De ahí de repente que el PSOE redescubre el laicismo o redescubre la memoria histórica, pero en todo caso... Pero la guerra ideológica no mora en lo moral, no en lo económico social. No, por supuesto, no, por supuesto, la guerra ideológica refiero a las banderas puramente político-institucionales, pero en todo caso, un último apunte, ayer estrenóse un documental muy guapo de Berto Vázquez, titulado Poca ropa, sobre la resistencia antifranquista en Mieres, y quien quiera saber lo que pasó después de la guerra en Mieres como reflejo de lo que pasó en todos Asturias, en toda España, pues tiene una buena ocasión de saberlo. No queríamos reabrir ni mucho menos este tema del que ya hemos hablado, de la memoria histórica en muchas ocasiones en este debate y en esta tertulia. Nos quedamos sin tiempo, mañana volvemos para hablar de lo que conforme la actualidad del día del martes, que según todas las previsiones van a ser desde luego bastante frío, así que abríguense. Gracias y hasta mañana.